casi. Marcos 5, ¿no? Voy a hacer una breve introducción antes de entrar a la lectura. Hemos llegado a una sección donde Marcos va a narrarnos básicamente 4 milagros de Jesús. Ya la semana pasada veíamos uno de ellos cuando Jesús calma a la tormenta. ¿Se acuerdan? Estábamos viendo el poder de Dios sobre la naturaleza. Calla y enmudece, simplemente da la palabra y la tormenta se calma. El día de hoy es el segundo milagro cuando Jesús va a sanar a un hombre que está poseído por demonios, un endemoniado. Y pues es interesante, hermanos, que muchas personas el día de hoy piensan, razonan que los endemoniados o las personas que están poseídas por demonios que son narradas en la Biblia, pues el día de hoy simplemente son enfermedades físicas o psicológicas de esos tiempos. Y muchas veces dicen, es que yo no creo que hayan demonios reales. Incluso hay pastores muy reconocidos que dicen, yo no creo que eso se dé. El hecho de que no haya tenido una experiencia con ello no significa que no exista. Podríamos decir, ¿has visto alguna vez a un ángel? No, entonces tampoco crees. No, eso sí creo, dice muchas veces. Es algo ilógico, no tiene sentido. Porque tendríamos que preguntarnos, ¿por qué entonces la gente sí quiere creer en los ángeles, pero no quiere creer en los demonios? Porque unos son ángeles y los otros, los demonios, son ángeles caídos. Ambos son ángeles. Y la Biblia habla de ambos justamente como parte del mundo espiritual, pero a la vez invisible. No se pueden ver, pero la gente prefiere creer, oh, yo sé que un Dios existe, pero el diablo no, el diablo ¿qué va a hacer? No existe. Entonces creen una cosa, pero no creen la otra cosa. Y yo creo que una de las razones por la que esto está pasando en estos tiempos es que, pues de alguna manera no estamos tan familiarizados con esto de los demonios, como sí pasaba con la gente que vivía en los tiempos de Jesús. Debemos entender, hermanos, esto. Satanás todavía sigue muy activo en nuestros días. Ya no se aparece tal vez como antes, pero tiene muchos emisarios. Tiene mucha gente que está haciendo la labor que Satanás está pues plasmando en sus vidas, está motivando y empujándolos a realizarlo. Es como si Satanás estuviese en la clandestinidad, estuviese oculto, pero desde ahí, como un titiretero moviendo a sus títeres, está moviendo a las personas para que hagan lo que hagan. Satanás está activo completamente. En los tiempos de Jesús, la gente creía en Dios y también creía en el diablo. Lo tenían bastante claro. Así que el diablo pues en esos tiempos no tenía que esconderse, no tenía que disfrazarse. Pero en nuestros días la gente muchas veces está tan desconectada de Dios o está tan desviada de Dios. Y entonces que pues, ¿qué pasa? Satanás comienza también a trabajar como en silencio para no llamar la atención sobre lo sobrenatural, para no llamar la atención sobre esa gran batalla espiritual que se ha estado librando pues a lo largo de todas las edades. No es algo nuevo. Otra razón es que las personas el día de hoy son menos propensas a como lo eran antes a involucrarse en muchas cosas espiritistas. Antes era demasiado todo esto. El día de hoy escuchamos, sabemos, y algunos creen que sí, antes era mucho más que el día de hoy, muchísimo más.
Entonces, al no estar tan involucradas en estas situaciones, pues hay menos oportunidades para que Satanás acceda de alguna u otra manera a la vida de esas personas. Considero que una persona que es poseída por un demonio, no es que ahorita viene Satanás y dice, los demonios y ya poseen, no. Tiene que de alguna manera, consciente o inconscientemente, pues abrir esa puerta para que Satanás pueda ingresar. Eso ha sucedido y siempre va a ser de esa manera, de cómo Satanás, ¿verdad?, se involucra con las personas, pues mandando a sus ángeles caídos. Ahora, y aunque el día de hoy tal vez no estamos pasando y vemos gente endemoniada, sin embargo, cuando nosotros escuchamos los testimonios de misioneros, por ejemplo en Haití, por ejemplo en el África, en los países africanos donde se practica el vudú y muchas otras cosas, todos ellos dan testimonio de que han visto, son conscientes de cómo hay personas pues endemoniadas. Hay en el África, en Haití, tiene mucho de la influencia de la cultura africana, lo sabemos, ¿verdad? Entonces se practican todo ese tipo de hechicerías, de idolatría, el paganismo a su máxima expresión. Entonces, tenemos que tener claro, hermanos, que la posesión demoníaca todavía está activa y está presente aún el día de hoy, aunque tal vez no nos ha tocado verlos. Porque si nosotros vamos a tratar de decir, no, yo creo que eso no pasa, entonces vamos a bajar la guardia y pues es peligroso. Es necesario y es importante que nosotros estemos conscientes que estas cosas pues sí suceden, sí pasan. Dicho esto, vamos a estar leyendo versículo 1 al 5 del capítulo 5 de Marcos y vamos a ver qué podemos aprender de este encuentro de Jesús con el endemoniado en Marcos 5. En primer lugar, hermanos, y esto es tan importante que debemos aprender que absolutamente nadie está fuera del alcance de Dios. Es lo que vamos a ver. Nadie está fuera del alcance de Dios. Yo estoy seguro que mucha gente había perdido sus esperanzas sobre este hombre que vamos a estar leyendo. Y podemos entenderlo cuando miramos esa condición en la que él se encontraba. Vamos versículo 1 al versículo 5. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional en esta oportunidad y dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos, dice en la Nueva Versión Internacional. En Reina Valera dice Gadarenos. Es la misma, se refiere a la misma región. Versículo 2. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Yo quiero, hermanos, que veamos en estos 5 versículos una serie de cosas sobre la condición de este hombre. En primer lugar, este hombre era un gentil, no era judío. Porque como lo sabemos, pues vivía en una región gentil, donde solamente gentiles habían. ¿Y cómo nosotros podemos deducir que era una región gentil? Pues vamos a darnos cuenta más adelante que había una manada de cerdos. Los judíos no criaban cerdos, los gentiles sí lo hacían. Y muchos judíos habrían pues descartado a este hombre porque era gentil.
porque Dios, según ellos, es Dios de los judíos y los gentiles eran vistos como fuera del pacto de Dios. Él no podría ser alcanzado por Dios. El día de hoy hay personas que porque asisten a una iglesia, no, nosotros somos los únicos buenos, todos los demás están mal. Se parecería un poco a esto. En segundo lugar, hablando sobre este hombre, no solamente era gentil, sino que además era un hombre que vivía entre los sepulcros, dice la Biblia, entre las tumbas, lo cual desde el punto de vista judío ya lo contaminaba. Recuerden que nadie podía tocar las tumbas, podía tocar los muertos, porque inmediatamente era considerado como una persona ya contaminada. Es decir, una persona que tocaba a un muerto ceremonialmente impura era incapaz de poder ir y presentar sacrificios. No podía hacerlo. Fíjense, o sea, miren las condiciones que estoy marcando. En tercer lugar, vemos que este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo. O como veremos más adelante en el pasaje, no era un solo espíritu, sino dice, vamos a leerlo luego, era toda una legión de demonios. Así que fíjense esto, no solamente estaba ceremonialmente impuro, sino que también estaba impuro internamente, porque los demonios estaban habitando dentro de él. Cuarta cosa que vemos aquí, estaba aislado de todo contacto humano. ¿Cómo lo sabemos? Pues dice que vivía solo, alejado, fuera de la ciudad, en medio de los sepulcros, en medio de las tumbas. No vivía con su familia, no vivía en medio de la comunidad, aislado. Número 5, era violento. Acá lo dice, lo sabemos, porque dice que la gente de ese pueblo procuraba atarlo con cadenas. No, alguien que es pacífico no lo atas con cadenas, pero alguien violento sí. Número 6, dice que tenía una fuerza sobrenatural. Los demonios atormentaban tanto su cuerpo que cuando la gente trataba de atarlo, simplemente rompía las cadenas. Imagínense esa fuerza, rompía las cadenas de sus manos y de sus pies. Era una fuerza extraordinaria. Y número 7, estaba en constante sufrimiento. Dice que día y noche caminaba entre los sepulcros, gritando entre las tumbas con esa agonía por esos demonios que estaban morando dentro de su cuerpo. Y número 8, este hombre tenía un comportamiento autodestructivo. Los demonios lo controlaban a tal punto que dice que él se cortaba con unas piedras afiladas su cuerpo. Ya se imaginan cómo estaba el cuerpo. Ahora bien, si alguna vez en toda la historia del mundo hubo un hombre que estaba más allá de cualquier ayuda, era este hombre. Fíjense todas las condiciones que tenía. Quiero decir, ¿conoces a alguien que esté o haya estado tan mal como este hombre? Yo creo que nadie conocemos a una persona así. ¿O sí? ¿Alguien conoce a alguna persona así? Creo que nadie. Ahora bien, si Dios pudo alcanzar a este hombre, entonces debe saber que puede alcanzar a cualquier otro hombre. Y esa es la verdad tan importante que nosotros podemos aprender aquí. Nunca debemos darnos por vencido con nadie. ¿Por qué? Porque nadie está fuera del alcance de Dios. No, es que mis hijos, no, mi esposo, mi esposa, mis padres. No, nadie está fuera del alcance de Dios. Algunas personas piensan que han pecado tanto que Dios nunca podía perdonarles, pero eso no es verdad. Nunca puedes ser demasiado malo para la gracia que el Señor quiere extender sobre los pecadores. Tal vez has mentido a las personas que amas.
Tal vez has sido infiel a tu cónyuge. Tal vez has robado, malversado, te has burlado. Tienes pecados ocultos en tu vida que nunca has compartido con nadie y te avergüenza si alguien se llegase a enterar de ellos. Dios puede ayudarte y Dios puede perdonarte. Dios quiere dar un nuevo comienzo. Y Él te ama tanto que envió a Jesucristo su Hijo a morir en una cruz. ¿Para qué? Para que tú también pudieses ser perdonado. Este hombre era literalmente incapaz de poder ser sujetado. En estos días ya no se amarran a una persona con esas características con cadenas, pero se les manda a un hospital psiquiátrico. Ese es más o menos el paralelo, les explico para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando alguien estaba loco y fuera de control en esos tiempos, siempre lo sacaban fuera de la ciudad. No lo dejaban dentro. ¿Y qué hacían? Lo encadenaban para que no se hiciese daño a sí mismo, pero que tampoco hiciese daño a las demás personas. Y sin embargo, como ya vimos, este hombre tenía una fuerza sobrenatural porque rompía todas las cadenas que le habían puesto. Podemos ver en este hombre la incapacidad para poder refrenarse del poder del mal. No podía hacerlo, por más que quisiera. Escuchen esto. Es absolutamente imposible refrenar, someter o conquistar el mal por medios externos. El mal no puede ser conquistado de esa manera, de ninguna manera externa. El problema del mal no se resuelve con algún tipo de restricción externa. No se puede pedir a la ley que haga lo que solamente la gracia puede lograr. Hay una tendencia, hermanos, a pensar que de alguna manera nosotros podemos controlar el mal, que nosotros podemos dominarlo, que nosotros podemos encadenar al mal, que podemos retenerlo sin que Dios intervenga. Y yo te digo algo, simplemente no se puede hacer. Y eso se ve poderosamente en este hombre. Si tú eres un padre y estás presente el día de hoy, aquí hay una lección para ti. Porque la paternidad debe ser mucho más que simplemente la restricción externa y el control del comportamiento de tu hija o de tu hijo, porque el problema no es el comportamiento de tu niño, el problema es la maldad de su corazón que está moldeando el comportamiento que externa. Y si el corazón no es transformado, su comportamiento seguirá siendo exactamente el mismo. Y a menos que sea tratado, ese comportamiento, ¿saben qué? No va a cambiar de una manera duradera. Va a seguir una y otra vez en lo mismo. Ahora escucha esto. Tú y yo no tenemos nada, no tenemos ninguna capacidad para poder contener el mal. Ninguna. Así que la conquista del mal comienza por reconocer justamente esa total impotencia para poder contenerlo con tus propias fuerzas. Y las cosas externas que se hicieron por este hombre no resolvieron el problema como lo vemos. Fíjense lo siguiente que dice acerca de este hombre. Dice: noche y día entre los sepulcros y en los montes estaba siempre gritando y cortándose con piedras. Lo vemos, hermanos, en la imagen física de este hombre, lo que el diablo está haciendo con su vida. El pecado, hermanos, en su propia naturaleza es destructivo. Tenemos que tener claro eso. El pecado es destructivo. El pecado también te empuja a ser autodestructivo. Siempre, escuchen bien, el pecado te lleva, te empuja a ser autodestructivo. El pecado es destructivo. Pero el problema el día de hoy, ¿saben cuál es? Que muchas veces no es tan evidente.
Y es por eso que Dios nos da esta poderosa imagen de este hombre, para que veamos nosotros lo que realmente produce cuando el mal se apodera de nosotros. Quiero ponerles un ejemplo. Hay personas que tal vez comen en exceso. Tal vez está tratando de adormecer de alguna manera o idolatrar ese anhelo y ese deseo por la comida. Lo que estás haciendo es haciendo de la comida tu Mesías, tu Salvador. Y no parece tan malo comer un poco de más. ¿Por qué? Porque sabe bien la comida, no sabe mal. O cuando usas tal vez el internet, estás conectado al internet y ves una hermosa mujer delante de ti y estás disfrutando de esa belleza, estás sintiendo ese entusiasmo y no parece tan mal, porque es placentero, te causa placer. Entonces no es tan malo. ¿O qué tal los que pagamos impuestos? Cuando estás tratando de llenar y pedir facturas por un lado y por otro para que no hayan todas las deducciones y tengas algo más de dinero en tu bolsillo. Hoy tienes facturas, pásame de esto, de aquello, de lo otro. En lugar de pagar lo que tendría que pagarse, simplemente estás poniendo dinero a tu bolsillo, pero tú ya lo habías planificado porque hasta te lo gastaste y entonces no sientes nada. Porque parece que no es tan malvado, porque como con eso te va a ayudar a completar lo que tú ya pagaste por adelantado, ya te lo gastaste, entonces pues no suena tan malo. ¿Qué tal cuando alguien se dedica al chisme y está haciendo chismes de otra persona o contra otra persona? Tal vez ensuciando o destruyendo su reputación. No parece tan malvado porque de la persona que estás haciendo el chisme no está presente. Entonces pareciera que no es tan malvado. Les digo una cosa, deberías tener miedo, porque todavía tenemos dentro de nosotros una tendencia perversa, producto de la caída. Y muchas veces podemos mirar al mal y no ver el mal, o pasarlo por agua tibia, como que eso no es tan malo. Y estoy poniendo algunos ejemplos y tal vez usted piense, no puso mi ejemplo. No, también aplica. Si tú sabes, si el Espíritu Santo te redarguye que eso está mal, deberías también tener cuidado. Que Dios nos ayude. Y por eso, hermanos, necesitamos advertencias tan fuertes como en este caso, como en este hombre, que nos hace ver con bastante claridad la condición del pecado. Lo segundo que aprendemos de este pasaje es que Jesús gobierna sobre Satanás. Ya les decía, la semana pasada vimos el milagro de Jesús calmando a la tormenta. En este milagro, Jesús calmando a la tormenta, estamos viendo el poder de Jesús sobre la naturaleza. Pero el día de hoy estamos viendo a Jesús que está mostrando su poder sobre la sobrenaturaleza, es decir, sobre lo sobrenatural. En particular, Jesús mostrando su poder sobre Satanás y sobre sus demonios. Versículos 6 al 10, mire lo que dice. Cuando vio Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba, fíjense bien, le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. El endemoniado, este hombre endemoniado, ve a Jesús llegar con sus discípulos a la orilla y ¿qué hace? Va corriendo, se dirige a Jesús.
Yo te pregunto, ¿qué harías tú? Tú. Si un hombre que está poseído por un demonio viniera corriendo y gritándote a ti, ¿te quedarías ahí? Probablemente te irías corriendo. No, sí, ya vi. No, yo me voy mejor más lejos. No quiero que me alcance. Jesús no se dejó intimidar. Jesús se mantiene firme. Y aquí estamos viendo, hermanos, su poder absoluto sobre Satanás y sobre los demonios. Y lo vemos de varias maneras. Número uno, o en primer lugar, lo estamos viendo, hermanos, en una sumisión física de los demonios a Jesús. Recuerde esto, los demonios son seres espirituales, por lo que normalmente no podría haber físicamente la sumisión. Pero en este caso están poseyendo a este hombre físicamente, y a través de su cuerpo, del cuerpo de este hombre, podemos literalmente ver que ellos caen de rodillas delante de Jesús, sometiéndose físicamente pues a su poder. También podemos ver, en segundo lugar, el poder de Jesús en la confesión verbal de los demonios. En cierto sentido, los demonios están respondiendo a la pregunta que hicieron sus discípulos en el capítulo 4 la semana pasada, después que calmó la tormenta. Recordarán lo que dijeron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Recuerdan? Fue la parte final del capítulo anterior. Y los demonios confiesan que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Es como casi una respuesta, diríamos, ¿verdad?, de lo que los discípulos habían preguntado. En tercer lugar, ¿qué estamos viendo? En tercer lugar, podemos ver desesperación en los demonios cuando confrontan o cuando se enfrentan a Jesús. Dice que ellos comienzan a gritar, dicen: te ruego por Dios. En la Reina Valera dice: te conjuro por Dios. En realidad, hermanos, este es un término técnico, vamos a decirlo, que se usaba en los exorcismos. Cuando alguien practicaba el exorcismo, usaba esta frase. Así que la persona que realizaba un exorcismo en esos tiempos invocaba el nombre de Dios para expulsar al demonio. Pero aquí es interesante que son los demonios los que están usando el nombre de Dios para pedirles que Jesús, por favor, les deje en paz. ¿Esto de qué habla? Habla de medidas desesperadas de parte de los demonios. Porque cuando un demonio, ¿verdad?, recurre a invocar el nombre de Dios para que lo ayude, definitivamente sabemos que está desesperado. En cuarto lugar, los demonios vemos que tienen miedo, un miedo mortal al castigo de Jesús. Dice en el versículo 7: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Fíjense, los demonios reconocen la autoridad de Jesús sobre ellos y saben que Él tiene poder para poder castigarlos por toda su maldad. ¿Qué más vemos? En quinto lugar, también vemos el poder de Jesús sobre los demonios en esa obediencia a la orden que Jesús da. Porque una cosa es dar órdenes a tu propio bando, a tu propia familia, pero muy diferente es dar órdenes al enemigo y que además te obedezcan. Porque eso es lo que Jesús estaba haciendo, dando órdenes. Y ese es el poder, hermanos, que Jesús tiene sobre Satanás. Cuando los demonios obedecen a Cristo, no crean que es una obediencia amorosa como cuando un creyente rinde su vida y su corazón a Jesús. No, sino que esta obediencia de los demonios está basada en el temor y en la comprensión del poder absoluto de Jesús. De tal manera que cuando Jesús los eche, se tendrán que ir. No hay más. Si en este momento fuese una contienda entre el bien o el mal, entre el mal y el bien, representada por el Señor Jesús, nuestro Salvador, el capitán nuestro, ¿saben qué? No hay competencia, no hay contienda,
Porque si quisiéramos expresarlo como en el box, sería un box en un segundo. Y si tú hubieses pagado para entrar a un combate de box, hey, pues páguenme mi dinero pues de regreso, porque no vi nada. En el primer segundo ya estaba noqueado el otro. Jesús no tiene un contendor al frente. Nadie le puede hacer frente. Ese es el Jesús al que alabamos. Es el Jesús el que entregó su vida por ti y por mí. No es cualquiera. Es el Dios todopoderoso. Por eso es que nosotros debemos buscarle, anhelarle, amarle, rendirnos completamente a Él, alabarle su nombre, exaltarle, bendecirle, buscarle. No es cualquier cosa, es el Dios todopoderoso. Y quiero reflexionar contigo por un momento en tu batalla con el mal. Cuando tú batallas, porque todos batallamos de una u otra manera, ¿o no? ¿No? Bueno, que el Señor bendiga a los santos que no batallan, yo no sé. Porque todos los demás somos tan pecadores que batallamos una y otra vez. En la batalla, hermanos, contra el mal, el quien eres y lo que se ha hecho por ti siempre debe venir antes de esto es lo que hay que hacer. No sé si me entendió. Primero, tú debes afirmarte en la obra de Cristo y tu identidad como hijo. ¿Por qué? Porque su guerra por ti, su batalla a tu favor, su conquista del mal, eso te va a dar valor para que tú puedas luchar contra el mal. Si tú quieres ir, no, yo voy con mis fuerzas, vas a ser vencido fácil y rápidamente. ¿Por qué? Porque tu fuerza sobre el mal, sobre el diablo, solamente se encuentra en la cruz de Cristo. Solamente lo encuentras en la gracia de Él, porque tú honestamente no tienes ninguna fuerza. Tú no tienes ningún poder. No tienes forma de poder ganar. Necesitas depender del Señor. Y luego en sexto lugar podemos ver, Jesús le pregunta al demonio su nombre y él responde: mi nombre es Legión porque somos muchos. Versículo 9. Una legión romana, hermanos, pues constaba de 4 a 6 mil hombres. Ahora bien, eso no significa necesariamente que habían 4,000 o 6,000 demonios en el hombre, pero sabemos ciertamente que habían muchísimos demonios, tal vez miles, viviendo en el cuerpo de este hombre. Yo creo, honestamente, que muchos aspirantes a exorcistas se hubieran corrido, se hubiesen retirado en este momento, que dice, pues somos legión. Mejor patitas pa' que te quiero, y se van. Pero no Jesús. Lo superan en número, pero Jesús no cede terreno, ni siquiera se inmuta. Él sigue puesto de pie, firme y simplemente dando órdenes, porque Él es el Rey soberano sobre todas las cosas. ¿Qué vemos? Finalmente vemos el gran poder de Jesús sobre Satanás. ¿Cómo lo sabemos? En las súplicas, en los ruegos de esa gran multitud de demonios hacia Jesús. El versículo 10 dice: él, es decir, la legión, es decir, el portavoz de los demonios, rogó, dice, a Jesús una y otra vez que no los enviara fuera de la región. Lo que nos lleva a avanzar y hablar sobre los cerdos que está ahí. Versículo 11 al 13, fíjense bien. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos.
Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000 cerdos. ¿Ah? Y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y ahí se ahogó. La manada completa se tiró ahí al lago y se ahogaron. Es importante, hermanos, entender esto. Los demonios no estaban negociando aquí con Jesús. ¿Por qué les digo que no estaban negociando? Ellos no tenían con qué negociar. No tenían una moneda de cambio para poner en la mesa. Mira, y te doy esto y tú me das esto. No lo tenían. Ellos están rogando, ellos están suplicando. En otra parte de las escrituras leemos acerca de varios demonios que han sido confinados al abismo, que están mantenidos, dice, en la oscuridad, que están atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Lo vemos en Judas 6, lo vemos en 2 de Pedro capítulo 2, ¿verdad? Entonces los demonios, hermanos, saben cuál es su futuro, pero están desesperados por hacer cualquier cosa para retrasar lo que es inevitable. Así que ellos piden, permítenos entrar a esos cerdos. Sorprendentemente, Jesús les da permiso. Tal vez algunas personas se molesten mucho por esto. ¿Qué? ¿Será que a Jesús no le importan tanto esos cerdos? Bueno, fíjense esto. Yo creo que Jesús permitió esto, que los demonios entraran en los cerdos, como una demostración visual de cuántos demonios realmente Jesús había expulsado de este hombre. Eran 2,000 cerdos. Para darnos una idea gráfica, porque si no hubiese ocurrido eso, no tendríamos, oh no, tal vez unos 5 demonios estuvieron con ese hombre. No. Para que nosotros entendamos, tengamos claridad. Resulta que los demonios solamente tienen apenas un breve respiro, porque en cuanto entran a los cerdos, ¿qué sucede? Se desbarrancan y se ahogan todos. Tal era el poder de Jesús sobre esta legión de demonios que poseían y estaban atormentando a este hombre de los sepulcros. Simplemente él los ordena y los demonios tienen que obedecer. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ahora bien, quiero hacer una breve recapitulación. Número 1, nadie está fuera del alcance de Dios. Si este hombre pudo ser salvo, hay personas que tú conozcas que estás orando, también pueden ser salvas. Si Dios pudo salvar a este hombre, que sus esperanzas prácticamente no existían, Él puede y quiere seguir salvando a más personas. En segundo lugar, Jesús gobierna sobre Satanás. Lo acabamos de ver. Y en tercer lugar y último punto que me gustaría destacar de este pasaje es que tú, si estás acá, tienes que saber que debes hacer una elección acerca de Jesús. Porque los siguientes versículos nos muestran las diversas respuestas que la gente tuvo cuando echó fuera a los demonios. Quiero que veamos primero la respuesta de la gente del pueblo, versículo 14 al 17. Miren cómo contestó, cómo respondió la gente. 14 al 17. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Como vemos,
Fíjense esto. Los que cuidaban los cerdos corren a la ciudad, otros se van por el campo para poder contar a todo el mundo lo que había pasado. Y todo el pueblo sale, viene, llega corriendo para ver por sus propios ojos qué estaba pasando. Y en lo que ellos encuentran es simplemente asombroso. Este hombre que había estado poseído por los demonios, al que todo el pueblo conocía desde luego, a quien nadie había podido ayudar, ni nadie lo había podido someter. Este hombre que había estado corriendo salvajemente día y noche por los sepulcros durante todos esos últimos años por lo menos, ha experimentado un cambio notable. Mientras que antes corría salvajemente, ahora está sentado tranquilamente. Miren el gran cambio. Antes estaba desnudo, ahora está vestido correctamente. Antes estaba loco, ahora está en su sano juicio. Jesús ha echado fuera a los demonios y ha traído sanidad y ha traído restauración a estos hombres. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿La gente está feliz por este hombre? No. Marcos dice que ellos tienen miedo porque no saben qué hacer con el poder de Jesús, que es capaz de cambiar dramáticamente una vida. Los testigos oculares les cuentan qué es lo que había acontecido, también qué había pasado con los cerdos. Y entonces la gente comienza a suplicarle: Jesús, por favor, ya no estés más tiempo aquí en nuestra región. Han visto el poder de Cristo obrando en medio de ellos, pero no quieren tener nada que ver con este asunto. Tristemente, esa es una respuesta común a Jesús. Algunos han visto cómo Dios ha obrado en sus vidas, pero ya no les importa tanto tener nada que ver con Jesús. Algunos de ustedes saben esto de primera mano. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, Él entró a tu vida, Él entró a tu corazón, te convertiste en una nueva persona, te convertiste en una mejor persona. Jesús te rescató de la basura donde te encontrabas y ahora eres diferente. Y hubieron personas cercanas a ti que vieron ese cambio tan asombroso, pero no les gustó lo que vieron. Y ellos comenzaron a rechazarte. Y eso parecería muy confuso al principio, porque tú sabes que tú ahora estás mejor con Cristo. ¿Por qué tendrían que rechazarte? Yo quiero decirte esto: no es a ti a quien rechazan, es a Jesús a quien están rechazando. Algunas personas, cuando son confrontadas con el poder de Cristo, no quieren tener nada que ver con Él, lo alejan. Y si Él está en tu vida, también te van a alejar a ti, desde luego. Ya no van a querer saber nada contigo. La gente tenía miedo del poder de Jesús y estaban molestos, desde luego, por los cerdos. De hecho, más les importaba perder los cerdos que este pobre hombre haya sido liberado de los demonios que lo estaban atormentando. Así que le piden a Jesús: fuera, ya no te queremos por aquí. Esa es la respuesta de la gente. Pero quiero que veamos a continuación la respuesta del hombre que había sido liberado. Versículos 18 al 20. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada o maravillada, dice en otra versión. El hombre que había estado endemoniado
estaba tan agradecido con Jesús que le pide ir con él. Pero Jesús le dice: no, un ratito. Tengo un encargo mucho mejor para ti. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ve y cuenta tu historia. Ve a todas partes. Cuenta la historia de lo que ha sido hecho con tu vida. Diles cómo es que se ha tenido misericordia de ti. Y entonces, ¿qué vemos acá? Que el hombre hace exactamente lo que Jesús le estaba diciendo que haga. Porque él confía en Jesús. Ahora él es obediente al mandato de Jesús y se convierte en un testigo activo a favor del ministerio de Jesús. Note, hermano, lo que este versículo nos enseña acerca de lo que significa ser un testigo de Cristo. Ser un testigo de Cristo no requiere un título en el seminario de ninguna manera. Tampoco requiere que te hayas memorizado toda la Biblia al revés y al derecho. No, es simplemente decirles a otras personas lo que Dios ha hecho contigo. Decirles cuánto Dios te ama, cuánta misericordia ha derramado sobre tu vida. No es decirle a las personas cosas que tú no sabes o que aún no has aprendido, sino decirles lo que tú ya sabes, sino decirles lo que tú has experimentado. Es tan simple como decir: Jesús es real, Él es el Hijo de Dios, se levantó de entre los muertos y Él fue el que cambió y me transformó mi vida. Ay, es que no sé cómo hablar. Si Dios no te cambió, entonces no tienes nada que hablar. Pero si Dios te cambió, tienes demasiado que hablar. Este es un pasaje asombroso, hermanos. Es uno de los relatos de los milagros más detallados que hay en todo el Nuevo Testamento. Y yo quiero que recuerde estas tres cosas que aprendimos hoy. Nadie está fuera del alcance de Dios. Si Dios pudo alcanzar a este endemoniado, puede alcanzar a cualquier otra persona. El número 2, Jesús gobierna sobre Satanás. Hay dos reinos que luchan por este mundo y también por tu alma. Jesús vino predicando que el reino de Dios se acercaba y demostró que era cierto de eso. ¿Cómo? Con su poder asombroso sobre el reino de Satanás, cuando él expulsa a toda esa legión de demonios, demuestra quién es Jesús. Y en tercer lugar, necesitas hacer una elección acerca de Jesús. Jesús es real, Jesús es el Hijo de Dios, Él resucitó de entre los muertos. ¿Qué vas a hacer con este Jesús? ¿Tratarlo como cualquier otra persona? ¿Darle la espalda? ¿O no te importa lo que Jesús haya hecho? ¿O vas a seguirlo fielmente? El mal producida por Satanás debería darnos cierto temor, pero no debilidad, tampoco timidez. No. Ni nos debería de paralizar. ¿Por qué? Hay una razón. Jesús fue llevado allá al monte Calvario. Y en ese monte, Él fue crucificado. Ahí se enfrentó y derrotó el poder malvado del enemigo tuyo y mío, de Satanás. Y es ahí que Jesús lo venció una sola vez y para siempre. Tu esperanza no se encuentra en tu accionar, en lo que tú hagas. Tu esperanza se encuentra en tu identidad como hijo de este rey conquistador. Si tú no estás seguro que eres hijo o hija de Dios, no porque lo creas, sino por evidencias, necesitas tomar una decisión, necesitas arrepentirte y necesitas abrir tu corazón. ¿Tú lo conoces verdaderamente a este Jesús libertador?
Él es tu Señor. ¿Reconoces la necesidad de ti? Corres una y otra vez hacia Él y confiesas una y otra vez lo que tú eres. ¿Confías en Jesús como lo hizo este hombre que fue liberado de los demonios? ¿O lo vas a alejar como la gente del pueblo? Solo puedes hacer una cosa o la otra. No puedes hacer ambas cosas a la vez. Necesitas hacer una elección acerca de Cristo. ¿Le vas a ser fiel? ¿Le vas a seguir? ¿O vas a hacer las cosas como se te da la gana? Hemos expuesto la palabra. Yo anhelo que el Señor pueda obrar en cada uno de nuestros corazones.